Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el día número 24 de este recorrido del libro de Hechos de los Apóstoles que estamos haciendo junto a ustedes como preparación a la fiesta de Pentecostés. Es una lectura continuada del libro de Hechos de los Apóstoles. Y el día de hoy ya nos adentramos en el capítulo 7 de este libro y para iniciar nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad invocando a la tercera persona de la Santísima Trinidad, específicamente al Espíritu Santo, para que nos asista en este caminar, en este peregrinar, en medio de estas meditaciones o reflexiones que estamos haciendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Y nos ponemos, como ya les indiqué, en presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, visita las almas de tus fieles, llena los corazones con tu divina gracia. Y llena los corazones que tú creaste. Tú, el quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú que derramaste sobre nosotros los 7 dones, tu dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre, que inspira nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infundes tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y al Hijo, revélanos también, y creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Santo Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, ya como les comentaba, llegamos al capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos avanzando a buen ritmo. Llegamos a la mitad. Prácticamente estamos sobre la mitad de estos 50 días de recorrido. Y Dios primero, llegaremos al día 50, ya sobre el capítulo 28, perdón. En este día número 24, tenemos por título La historia de la salvación proclamada. La historia de la salvación proclamada. Leeremos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos del 1 al 34. Hoy vamos a leer bastantito, así que tengámonos paciencia, o bueno, ténganme paciencia también yo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos del 1 al 34. Esta, en la traducción que estamos utilizando, que es la Biblia de Navarra, dice, tiene un subtítulo que dice, Discurso de San Esteban ante el Sanedrín. Discurso de San Esteban ante el Sanedrín. Capítulo 7, versículo 1. Preguntó entonces al sumo sacerdote, ¿es esto así? Él respondió, hermanos y padres, escuchad, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu familia y vete a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. De allí, después de morir su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la que vosotros habitáis ahora. No le dio en ella heredad, ni quiso el espacio de un pie, sino que prometió dársela en posesión a él, aunque no tenía hijos, a su descendencia después de él. Dios le habló así: tus descendientes morarán en esta tierra extranjera y los esclavizarán y maltratarán durante 47 años. Perdón, no dice 47 años, dice 400 años. También dijo Dios, yo juzgaré a las naciones de las que han sido esclavos, y después saldrán y me darán culto en este lugar. Entonces le dio la alianza de la circuncisión, y así cuando engendró a Isaac, le circuncidó al 8º día
e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, envidiosos de José, lo vendieron con destino a Egipto, pero Dios estaba con él, y lo libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracias y sabiduría ante el faraón, en este caso el rey de Egipto, que lo constituyó gobernador de Egipto y de toda su casa. Vino luego hambre y gran tribulación sobre todo Egipto y Canaán, y nuestros padres no encontraban aliento. Oyó Jacob que había trigo en Egipto y envió a nuestros padres a una primera vez. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y así llegó a conocimiento del faraón el linaje de José. Entonces envió a buscar a su padre Jacob y a toda su familia, que era 75 personas. Jacob bajó a Egipto, donde murieron él y nuestros padres, y fueron trasladados a Siquem y colocados en el sepulcro que compró Abraham a precio de plata a los hijos de Emor en Siquem. Conforme se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se alza sobre Egipto otro rey que no conocía de José. Usando de malas artes contra nuestra gente, este rey maltrató a nuestros padres para que abandonaran a sus hijos, de modo que no sobreviviesen. En este tiempo nació Moisés, que era grato a Dios, y fue criado durante 3 meses en la casa de sus padres. Y al ser abandonado, lo recogió la hija del faraón y lo crió como hijo suyo. Moisés fue educado según toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Cuando llegó a la edad de 40 años, sintió deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver que uno de ellos era maltratado, salió a su defensa y vengó al oprimido, matando al egipcio. Él pensaba que sus hermanos entenderían que Dios les iba a salvar por medio de él, pero ellos no lo comprendían. Me detengo un momento para chequear nada más que vamos bien. Sí, vamos bien. Estamos en el versículo 26. Al día siguiente se le presentó mientras reñían e intentaban poner paz entre ellos, diciéndoles: hombres, sois hermanos, ¿por qué os maltratáis? Pero el que maltrataba a sus compañeros le rechazó, diciendo: ¿quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Acaso quieres matarme, lo mismo que mataste ayer al egipcio? Ante estas palabras Moisés huyó y vivió como extranjero en tierras de Madián, donde tuvo 2 hijos. Interesante, yo no sabía eso. Hago un paréntesis aquí en el versículo 28. Yo no sabía que Moisés había tenido 2 hijos. Bueno, es lo que se entera uno aquí. Continuamos. Versículo 30 del capítulo 7. Después de 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Moisés, al verlo, se admiró de la visión, y cuando se acercaba para mirar, se oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob. Moisés, asustado, no se atrevía a mirar. Entonces le dijo el Señor: quítate las sandalias de tus pies,
porque el lugar en que estás, porque el lugar en que estás es tierra santa. Me he fijado en las aflicciones de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su lamento, y he bajado a liberarlo. Y ahora ven que voy a enviarte a Egipto. Palabra del Señor. No, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y como les comenté al inicio, es una lectura larga. Creo que es la más larga que hemos tenido hasta ahora en estos encuentros que estamos grabando en esta secuencia de estos 24 días del libro de Hechos de los Apóstoles. En resumen, el texto, la sustentación, digamos, ha sido la defensa o el discurso de la defensa de San Esteban por el propio San Esteban, se basa en recordarles al Sanedrín el linaje y recordarle que Dios es un Dios que está siempre respaldando a las personas que en sí se entregan por amor a Él. En este caso podríamos decir que Él cita acá a Abraham, y cita a Moisés y también cita a Jacob como personajes. A Isaac, pero nada más lo menciona muy rápido. Lo cita como esos personajes clave de la historia, de la evolución de la fe judía, como para hacerles entender a dónde iba a llegar. Mañana tal vez lleguemos hasta tocar la descendencia que llega a Cristo. Y lo más probable, y haciéndole otro mega spoiler, que San Esteban les diga a él de forma directa, al Sanedrín en pleno, que ellos fueron los que mataron a Jesús. Así como lo había hecho Pedro en su momento, y lo hizo en varias ocasiones, pero entendamos que esto no es un anuncio como modo rencoroso o vengativo, sino que más bien es un anuncio en ese sentido de que vean que Cristo murió, padeció, murió, pero al tercer día resucitó. Y nosotros somos testigos, en este caso Pedro y los demás apóstoles hablando, ¿no? Y me imagino que en este caso, Esteban, y no me voy a adelantar, puede que esté fallando, no recuerdo bien el texto, lo que viene después de esto, tampoco lo he leído para revisarlo nuevamente, pero puede que nos traiga eso. Y por eso es que él le traía esta parte de este texto del Antiguo Testamento, en esta forma parafraseada, ¿no?, de lo que estaba contenido en el Antiguo Testamento. Lo que buscaba era que darles a entender a ellos todo esto para llevarlos a un punto culmine, que es que Cristo vivió, ellos lo crucificaron, murió efectivamente, pero al tercer día resucitó y luego subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Tal cual esta información la había recibido Esteban de primera mano de los apóstoles. Y este texto también nos muestra un factor de confianza, y es un factor que no podemos evitar o negar, porque Esteban estaba confiado en que el Señor lo respaldaba. Y en este caso el respaldo no era un respaldo de que yo estoy a tu servicio, sino que la garantía estaba en que el Espíritu Santo hablaría por él y lo defendería y sabía qué decir. Y aquí se ha manifestado, por lo menos hasta el versículo 34 del capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Esta parte del texto bíblico nos recuerda la confianza, pero esa confianza se gana en estar en estado de gracia. Al estar en un estado de gracia, digamos, muy profundo y caminando mucho en santidad, buscando esa santidad, buscando al Señor en todo momento y todo lugar, allí es cuando ganamos esa confianza tal de que no tenemos miedo y no hay que temer si Dios está con nosotros. Les recuerdo ver también aquí en el canal de YouTube del Camino 24 PTY podríamos decir una trilogía que grabé como preparación a la fiesta de Jesús Buen Pastor, que creo que es importante recordar esa parte esa parte de esa vivencia de Jesús como buen pastor. Y ese buen pastor no nos desampara, aunque no lo podamos ver en esta realidad, podemos llegar a sentirlo en nuestro interior y más de cerca cada vez que comulgamos su cuerpo y su sangre. Bien, pasemos ahora a lo que nos dice, antes de eso pasemos a la reflexión, luego me estaba adelantando, pasemos a la reflexión, a lo que tengo de comentario de la Sagrada Tradición y por último al Catecismo de la Iglesia Católica.
En la frase de reflexión tengo: la fe cristiana se inserta en la historia. Dios guía a su pueblo hacia Cristo. Y es cierto. Este punto me hizo recordar algo importante que también quería comentarles. La historia de la salvación es desde el Génesis. Ya hay una promesa de por medio cuando dice que la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente, etc. Pero si vamos hilando todo ese camino hasta llegar a Cristo, eso hace que todas las promesas se cumplen en Cristo. Y se ve la manifestación completa de la redención y la liberación del pueblo, pero no como la veían los judíos, una liberación política, sino una liberación espiritual, para que no seamos reos de muerte ni de pecado y podamos tener la oportunidad de ir al cielo. Entonces eso fue lo que vino a hacer Cristo el día de hoy. Bueno, sí, el día de hoy lo sigue haciendo. Nos da la oportunidad de redimirnos a todos nosotros, pero nosotros debemos poner de nuestra parte para mantener ese estado de gracia que ganamos por medio del bautismo, si no estamos bautizados, o por medio del sacramento de la reconciliación. Entonces toda la historia de la salvación se hila tal como está mi comentario aquí puesto en la reflexión. La fe cristiana se inserta en la historia, o sea, en la historia. Dios guía a su pueblo hacia Cristo. Y es verdad, todo este caminar, toda esa preparación, todo eso, por decirlo así, la tabla de los 10 mandamientos, los preceptos que están en el libro de Números, etcétera, etcétera. Todo eso congrega en esa preparación que nos debe llevar como última instancia al encuentro con Cristo. Desde la Sagrada Tradición tenemos a San Irineo de Lyon nuevamente, siglo II, en su documento Adversus a herejes, cuarto tomo, capítulo 20, versículo 7. Dios conduce la historia con paciencia pedagógica. Dios conduce la historia con paciencia pedagógica. Esto es un santo del siglo II. Traduciéndolo, Dios no hace nada al azar ni tampoco nada a la carrera. Todo está voy a usar un refrán que dice un personaje conocido acá de nuestra infancia. Bueno, los que estamos arriba de 30 años lo vamos a recordar bastante bien. Y bueno, algunos que lo ven y se lo ponen a los hijos actualmente, ¿no? Que está en YouTube, aquí en la plataforma YouTube, está en otras plataformas, está en las aplicaciones de streaming, etc. Y es la frase que decía este personaje de Chapulín Colorado. Decía: todos mis movimientos están fríamente calculados. Todo. Y en el caso de Chapulín. Pero se los traigo para que se pueda entender lo que voy a decir ahorita. Con una profundidad mucho más mayor y muy infinita. Todos los movimientos de Dios, todas las movidas divinas, todos sus actos providenciales, toda su voluntad, todo que tiene que ver con nosotros está fríamente calculado. O sea, no en el mal sentido, sino todo está calculado hasta cuántos cabellos se nos caerán de la cabeza, cuándo será nuestra hora de venir a este mundo, en qué momento nos insertamos en la historia y en qué momento debemos salir de ella. Si debemos salir rápido, lento, etc. Todo está controlado y gobernado por el Señor, todo el universo. Por eso es que le digo que le traigo la analogía de Chapulín. Todos mis momentos están fríamente calculados. No en el tema de la distorsión de Chapulín que fallaba, sino que Dios todo lo controla. Porque en Él nos movemos, existimos y somos. Pasemos para terminar este encuentro al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1094. Este numeral dice lo siguiente. Sobre esta armonía de los dos testamentos se articula la catequesis pascual del Señor. Luego de los apóstoles y los padres de la Iglesia, esta catequesis pone de manifiesto lo que permanecía oculto bajo la letra del Antiguo Testamento. En este caso, el Nuevo Testamento y principalmente los Evangelios iluminan toda la Sagrada Escritura. Continuamos. El ministerio de Cristo es llamada catequesis tipológica. O sea, el ministerio de Cristo es llamado catequesis tipológica.
porque revela la novedad de Cristo a partir de la fe. Perdón, a partir de la figura de tipos que lo anunciaban en los hechos, las palabras y los símbolos de la primera alianza. Por esta, dice acá, por esta relectura en el espíritu de la verdad, que es Cristo, a partir de Cristo las figuras son explicadas. Así el divino y el arca de Noé, el diluvio y el arca de Noé prefiguran la salvación por el bautismo. Y lo mismo la nube y el paso del Mar Rojo. El agua de la roca era la figura de los dones espirituales de Cristo. El maná del desierto prefiguraba la Eucaristía, el verdadero pan del cielo. Invita aquí a confrontar Juan capítulo 6, versículo 32. Y como habíamos ya hablado, toda la historia que está contando Esteban es para aterrizar en Cristo. Y el catecismo de la Iglesia Católica va muy de la mano con esta parte. Va de la mano con el hecho que a la luz de Cristo, en el Antiguo Testamento, que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, cobra un significado diferente. Y ese significado se traslada, digámoslo así, en magnitud, en su totalidad, se traslada en su magnitud o en su totalidad al hecho de lo que tenemos acá, que conocemos hoy como la comunidad cristiana. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque a través de los evangelios podemos iluminar y encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Si no tuviéramos un evangelio, por lo menos, no de la forma como lo tenemos ahora, fuera un poco más difícil, pero no imposible. Porque recuerden que la Iglesia Católica cuenta o reconoce como autoridad la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Y ambas son dos vías que comunican lo que está en el depósito de la fe. Entonces, si faltara la Escritura, la Sagrada Tradición preservaría lo que se enseña a través de la Sagrada Escritura y viceversa. Pero Dios no lo quiso así. Lo puso por esas dos vías. Y las dos vías nos conducen a la totalidad, a la plenitud total del depósito de la fe sin mezcla de error. Y eso es lo que hace la Sagrada Escritura a nosotros poner a Cristo en el centro y que ilumine Él con la verdad toda la Sagrada Escritura. Y eso es una de las recomendaciones que se hacen muchos biblistas, comentan que las Escrituras se leen a la luz de los evangelios. Y ahí es donde recomiendan leer primero los evangelios y después el resto de la Biblia, buscando esas trazas, esa imagen de Cristo y esa prefiguración, como el Catecismo de la Iglesia Católica aquí al final comentó con respecto al bautismo, a la Eucaristía, y así podemos ir encontrando otros detalles que hoy vivimos desde nuestra fe católica en el siglo XXI, pero que en ese momento no era perceptible por los que leían las Escrituras, al menos que conocieran la interpretación y lo que se había enseñado por la tradición oral, o sea, la Sagrada Tradición, y luego entonces después, siglos después, va evolucionando a lo que tenemos hoy en día, que conocemos toda esta estructura de la teología, los estudios bíblicos y todo esto que se da dentro de la Iglesia Católica por parte de los biblistas, que nos permiten entonces ver esas concordancias, esos paralelismos que hay dentro de la Escritura y cómo se interconectan entre ellos y cómo la figura de Cristo sale en muchos puntos de la Sagrada Escritura, principalmente en el Antiguo Testamento, dado que ahí no se ve de forma tan explícita como si ocurre en el Nuevo Testamento. Bien, para finalizar este encuentro, vamos a cerrar con una oración, como siempre, inspirada en una frase que tengo aquí, y para el día de hoy, y terminamos con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, enséñanos a reconocer tu acción en la historia. Señor, ayúdanos a reconocer que tú no eres algo poético que alguien escribió en un libro llamado Biblia, sino que tú fuiste y estuviste y te insertaste en la historia. Que tú, a pesar de que estuviste 3 escasos años de predicación,
causaste un impacto en la humanidad y fundaste una iglesia que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Señor, ayúdanos a reconocer ese caminar, ese recorrido, esa traza que nos lleva a alguno de tus 12 apóstoles, 11 constituidos por ti y uno constituido por el Espíritu Santo, como hemos visto aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Para completar los 12. Señor, ayúdanos a encontrar esa historia y también apreciarla, porque es signo visible de que tú no fuiste una idea o un concepto, no fuiste algo que alguien se inventó, sino que realmente tú exististe en la historia. Y viviste 33 años, de los cuales 30 fueron tu vida oculta o privada, y 3 años de predicación. Señor, ayúdanos en esta noche a reconocer esa parte y también reconocer cuál iglesia conserva estas cosas. Conserva porque las debe mantener, porque es un mandato de Cristo, no porque la iglesia se lo inventó, sino porque realmente así fue estipulado por ti, Señor. Señor, enséñanos a reconocer todo lo que has hecho a través de la historia, a partir de tus diferentes sucesores hasta nuestros días. Señor, ayúdanos a reconocer que la gente en realidad murió por defender la fe en ti, por defender no una mentira, sino defender una realidad, que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Señor, enséñanos a reconocerte en todo momento, en todo lugar, y a saber decir que contigo todo y sin ti nada. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos.